Vale, yo soy Naroa. Soy Vale, yo. ahora. Yo soy Naroa, parte del equipo y especializada en nutrición hormonal. Y bueno, os voy a hablar de algo que parece muy obvio, pero que realmente tenemos muy poquita información, aunque gracias a Dios hoy en día cada vez pues está más visualizado y lo podemos estar escuchando un poquito más. Pero bueno, el ciclo menstrual pues es un conjunto de procesos fisiológicos que nos van a preparar el organismo para un posible embarazo. Pero sí que es cierto que su importancia va mucho más allá del sistema de reproducción. Al final es un signo vital que también nos aporta información sobre la salud, bueno, y nos afecta pues a la salud ósea, a la salud cardiovascular, al metabolismo, nos afecta a todos los sistemas, ¿vale? Entonces deberíamos de ser capaces de conocer y entender nuestro ciclo y valorar si es saludable o no y detectar, detectar posibles síntomas a los que debamos prestar atención, cómo influye todo lo que pasa a nuestro alrededor y cómo nos afecta eso en nuestro ciclo menstrual o en cómo nos sentimos y pues también esos cambios hormonales, cómo se dan. Quiero hacer un pequeño apunte porque al final todo lo que voy a hablar es como en bases generales, ¿vale? Porque cada una somos una mujer diferente con nuestras características y no hay un ciclo igual, ¿vale? Cada una lo vivimos diferente y esto es muy importante porque al final os sentiréis identificadas con algunas cosas y con otras no, pero esto no va a determinar realmente nada porque cada una lo vivimos a nuestra manera. A ver si consigo pasar. Bueno, esto ya lo he dicho. Em, Vale, vamos a empezar con la base, que son pues las fases del ciclo menstrual, ¿no? Sí que es cierto que tenemos muy metido en la cabeza que un ciclo debe de durar 28 días hasta el inicio del siguiente, pero esto no es del todo real. Esto es variable. Un ciclo saludable se puede considerar hasta 21-40 días y sí que el problema o habría que ver si está pasando algo, si esto es más corto o si se alarga más de lo debido, ¿vale? ¿En qué ciclo se divide el ciclo menstrual? Pues la fase folicular, la ovulación, la fase lútea y la menstruación. Em, bueno, las chicas que estáis conmigo, la mayoría ya lo sabéis, pero yo siempre os doy un truquito para saber más o menos en qué fase estamos y es la fase folicular, la misma palabra, la F, os nos da la pista de first, que es el inicio, y la fase lútea, que es la L de last, que sería al final de la menstruación. De por medio se daría la ovulación y al final de la fase lútea se da la menstruación, ¿vale? Y bueno, al final aquí ocurren, se producen cambios por la acción de cuatro hormonas que están coordinadas entre ellas, que son las principales son los estrógenos, la progesterona, la hormona luteinizante, que se conoce más como la hormona LH, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Y cada ciclo menstrual pues, se inicia en el día uno, o sea, en el primer día de sangrado, ¿vale? Como podéis observar aquí en la imagen que os he puesto, encontramos pues un baile de hormonas, ¿no? Durante todo el ciclo, dependiendo de la fase en la que nos encontramos. Encontramos momentos en los que tanto los estrógenos como la progesterona están bajos, que van a ser tanto al inicio de bueno, sí, al inicio de la fase folicular y en la fase lútea. Para que lo veáis más claro, los estrógenos son esta rayita roja y la azul de aquí abajo. En otros momentos los niveles de estrógeno se van a ver más elevados, que es cerca de la ovulación. La progesterona, como veis, está más bajita. Y en los días que va a predominar la progesterona, los estrógenos también pueden estar algo más elevados y van a ser en la fase lútea, que es la fase final, justo antes de la menstruación. Y al final, pues este baile de hormonas va a tener consecuencias en diferentes aspectos del organismo que se van a reflejar también en el entrenamiento y en la nutrición, que de la nutrición sí que vamos a hablar un poquito después. Vale. Vale, aquí os he hecho un listado para saber si nuestro ciclo menstrual es saludable, ¿vale? Y al final tenemos que tener ciertos parámetros o ciertas consideraciones. Al final tenemos muy normalizado el dolor en la menstruación. Sí que es cierto que es normal sentir alguna molestia, pero no debe ser un dolor severo, un dolor incapacitante o que nos impida hacer las actividades del día a día. Si estamos en ese punto, sí que habría que revisar qué es lo que nos está produciendo pues ese dolor incapacitante.
Después, la duración, como os he dicho, lo normal sí que sería que estuviese entre 25 y 35, pero al final hay tanta variabilidad entre las mujeres que se ha visto un ciclo saludable que puede estar entre los 21 y 40 días, como os he comentado antes. Em, Algo que también es muy habitual es pensar que por estar sangrando ya tenemos la menstruación. Perdón que te haya cortado justo yo. Ana, Nada. es que estaba escribiendo. ¿No podéis activar vosotros el micro si no os lo digo yo? Parece que no. Simplemente muévete hacia el otro lado justo, si puedes tú en la pantalla, porque es que a nosotras nos tapas el checklist. A partir de cantidad de sangrado no se lee. ¿Yo? Sí. Vale, espera, porque eso me has pillado. Voy a ver cómo lo hago. A ver, si no puedes Si no me mover. quito yo y ya está, ¿eh? No, no. Es que no Pero, sé cómo y hacer si te eso. aprietas a ti misma en el ratón y te mueves, Ay, claro, ¿no? ahí estás de puta madre. Vale. Seguimos, perdón, perdón. Nada. A ver, iba en la ovulación, vale. Em, Al final tenemos como muy metido en la cabeza que por estar sangrando nuestro ciclo ya está bien, que ya tenemos la menstruación y que todo está bien, pero realmente más importante que el sangrado en sí es la ovulación, ¿vale? Este es el evento más importante y em, al final que esta ovulación también sea de calidad, ¿vale? Que luego hablaremos sobre ello. En cuanto al sangrado, lo normal es tener una duración que sea menor a 7 días y en una cantidad aproximada de 80 mililitros por ciclo. Esto sí que es un poquito más complicado de medir, pero bueno, ahora con las copas y así sí que es cierto que es más sencillo. Y otra cosa que es muy habitual es normalizar los coágulos. Los coágulos son normales, pero si son demasiado grandes, habría que mirar por qué son tan grandes. O sea, en cantidades más pequeñitas es normal que esos coágulos pequeñitos que aparecen, pero los grandes ya no. Y el color debe de ser rojo, por lo menos al inicio de la menstruación o en esos días que el sangrado es más abundante. Y ahora un tema que hoy en día lo escuchamos mucho y a nosotras nos escribís mucho por ello, que es el síndrome premenstrual. Sí que es cierto que al final estamos llamando síndrome premenstrual a cualquier sensibilidad que sentimos, como por ejemplo una pequeña inflamación de los pechos, un poquito de dolor, pero realmente el síndrome premenstrual es cuando también nos causa una incapacidad o un dolor bastante más severo o algo que moleste mucho, ¿no? Entonces, si se sufre igualmente una sintomatología muy acusada en el síndrome premenstrual, también puede haber un desajuste hormonal y también debería de revisarse. A ver, ay, espera, que ahora no lo puedo pasar. Vale, mientras A intentas mirarlo. Ah, vale, simplemente por hacer una diferenciación. No es lo mismo, o no es lo mismo, no. Hay una diferencia entre el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual cuando algo acaba siendo tan grave, afecta tanto a nuestra calidad de vida, anímicamente, a nivel de retención, a nivel, o sea, que no lo identificamos ya como algo, un proceso molesto, sino que ya es para tratarlo, Mm, acaba siendo un trastorno disfórico premenstrual y es algo que probablemente no es en lo que te vayas a ahora recrear en la explicación, pero yo desconocía y yo por estrés sí lo tuve. Y hay muchas mujeres que se juzgan por esa etapa porque, joder, no me comprendo, yo antes no estaba tan mal, no estaba tan irascible es demasiado tabú también este tema, pero que hay muchas mujeres que hemos pasado por ahí para mm, diferenciarlo, que no todo síndrome premenstrual ni es normal, ni tampoco lo que es exagerado deja de ser patológico. exacto. Me callo. Vale, vale, como os he dicho antes, podemos vivir muchos cambios debido a ese baile hormonal que os he mencionado antes y pues los cambios que sufrimos pueden ser tanto físicos, emocionales, psicológicos y es importante aprender a identificarlos porque al final también nos ayuda a conocernos mejor, a entender qué nos está pasando, a entender nuestro cuerpo y a detectar pues, posibles señales de alerta y el porqué de estos síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cositas que nos podemos ir fijando? Luego más lo extenderé un poquito más después, pero ahora voy a hacerlo un poco más rápido. Uno de ellos es el moco cervical, que este puede cambiar su apariencia por la influencia de los niveles hormonales. Otros signos de la ovulación que pueden ser pues, la posición del cérvix, la temperatura basal, el manchado, un dolor ovulatorio.
síntomas físicos, que esto podéis identificar más de uno seguramente, que son pues calambres, acné, caída de pelo, dolor de espalda, dolor de pecho, fatiga, dificultad para dormir, antojos, mayor hambre, cambios también en la saciedad, incremento de peso, dolores musculares, al final son bastantes. El estado de ánimo también depende mucho en qué fase estamos y cómo se encuentran las hormonas, pues nos podemos sentir a veces más distraída, otras veces más concentradas, más creativas, más motivadas, más apagadas, extrovertidas. La apetencia sexual también cambia mucho dependiendo de la fase menstrual y también la calidad del sueño. Y el ejercicio también. Sí que es cierto que hoy no me voy a centrar tanto en el ejercicio porque se alargaría demasiado, pero al final podemos ver cambios en la motivación para ir a esos entrenamientos o para entrenar. El esfuerzo percibido también puede cambiar mucho, la recuperación y al final pues las sensaciones generales, ¿no? Vale. Como os he dicho antes, es importante saber si ovulamos. Y para saber si ovulamos, pues hay ciertos parámetros que podemos tener en cuenta. Como os he dicho antes, el moco cervical. ¿Qué es el moco cervical? Pues es un gel que se produce a nivel del cérvix y su apariencia cambia pues, a lo largo del ciclo según las hormonas, variando en el color, la textura y la cantidad. Y podemos encontrar el moco estrogénico, que como bien la palabra dice, se da cuando predominan los estrógenos, es decir, en la fase folicular, al inicio y es un moco que aumenta progresivamente y cerca de la ovulación se vuelve más abundante, transparente y elástico, que seguramente habéis escuchado alguna vez, pues, esa textura de clara de huevo, ¿no? Y esto pues nos indica pues el inicio de esa fase fértil. Y después está el moco progestagénico, que es tras la ovulación, cuando los niveles de progesterona aumentan, que es en la fase lútea al final, y el moco aquí se vuelve más espeso, más denso, blanquecino, disminuye antes de la menstruación, que es cuando comienza pues, un nuevo ciclo. Vale, cosas que debemos de tener en cuenta en cuanto al ciclo menstrual. Uy, el ciclo menstrual no, perdona, el moco cervical. Si es muy irregular y no sigue un patrón claro a lo largo del ciclo, puede indicar que las hormonas pues, puedan tener un pequeño desajuste o la forma en la que están funcionando pues, no es adecuada o que hay alguna alteración. Puede pasar, por ejemplo, en el síndrome del ovario poliquístico. Una cantidad baja de moco estrogénico puede indicar niveles bajos de estrógenos, como por ejemplo cuando ocurre, o sea, esto ocurre en amenorrea hipotalámica o en la menopausia, mientras que los niveles elevados de estrógenos pues, se asocian con una mayor producción de este moco. Y cuando la cantidad de moco progestagénico es pequeña, pues nos indica niveles bajos de progesterona y esto pues, puede estar relacionado con alteraciones como la fase lútea deficiente, el síndrome premenstrual mismo y también pues, problemas de fertilidad o otros. Luego, cambios en la temperatura basal. No sé si estoy molestando ahora, no. Cambios en la temperatura basal después de la ovulación se da, como hemos visto antes en el esquema de las hormonas, se da un aumento de la progesterona y esto nos da una ligera subida de la temperatura basal. Entonces, normalmente suele ser entre 0,3 0,5 grados y esto se puede registrar con un termómetro. Sí que es cierto que es un poquito más rollo porque al final tienes que estar midiéndote la temperatura, pero realmente es bastante útil para confirmar a posteriori que la ovulación ya ha ocurrido. Y después, otros cambios, lo voy a ver si puedo ampliarlo. Vale. Vale, simplemente para que veáis bien el tema de la posición del cérvix, ¿vale? Al final en la ovulación esto cambia. En la ovulación, como veis aquí en este primero, la posición está un poquito más elevada, más abierta y pasa a ser más blando y y de sensación más húmeda. Esto lo podemos hacer palpándolo, nos podemos dar cuenta palpándolo. Y en otros momentos del ciclo, cuando no estamos ovulando, el cervix es más duro, está más bajo y está más cerrado y más seco. Eso también nos damos cuenta porque tenemos pues, menos flujo, es menor. Si tenéis alguna duda, me podéis interrumpir, ¿eh? Vale. Después está el manchado ovulatorio, que sí que tenemos que
distinguirlo de otros sangrados intermenstruales, porque estos sí que habría que vigilarlos un poco. Por eso es importante también saber cuándo estamos ovulando, porque en la ovulación sí que es normal tener un pequeño manchado rosáceo o marrón que puede ir acompañado de flujo menstrual. Después está la molestia ovulatoria, que no todas lo sentimos. Yo, por ejemplo, no lo he sentido nunca, que es un dolor en uno de los lados del abdomen, que tampoco nos confirma una ovulación, pero al final, junto con otros parámetros, pues lo podemos utilizar a la hora de registrarlo. En cuanto a síntomas físicos, pues retención de líquidos, hinchazón abdominal, tensión o molestia en los pechos, también esa hinchazón en la vulva o en los labios vaginales. Em, Ay, esperar que me quedo en blanco. Sobre igual me he liado yo, sobre el dolor o sobre las sensaciones, o sea, ¿en dónde te has quedado? En los síntomas físicos estaba. No, nada, eso, que durante la ovulación pues podemos notar eso, que muchas veces igual estamos, que nos falta bastante para la menstruación y estamos retenidas y tal, y no lo sabemos asociar y puede ser simplemente que estemos ovulando. ¿Vale? Y luego están los test comerciales, que esto sí que es cierto que no son muy determinantes y que no nos confirman una ovulación, pero que mucha gente los utiliza. Los más habituales son las tiras de LH, que lo que miden es esta hormona que va a aumentar mucho los niveles las 12-48 horas antes de la ovulación. Pero aquí pues hay fallos o hay situaciones que no son muy claras, porque por ejemplo, en un síndrome premenstrual sí que puede haber un pico, pero puede no haber ovulación. Entonces, no nos confirma, como he dicho, esa ovulación. Y en el caso de que no salga positivo, tampoco confirma que no sea un ciclo ovulatorio, porque puede que no te hayas hecho el test en el momento de pico de esa hormona. Entonces, pues habría que hacerlo también casi diariamente para certificarnos de que esto es así y es un poquito más pues tedioso, pero sí que es cierto que si vamos registrando el resto de parámetros que os he dicho, pues puede ser una ayuda más. Y después ya pasamos así a una pregunta que nos hacéis mucho, ¿no? De si debemos cambiar nuestra alimentación dependiendo de la fase en la que nos encontramos. Al final aquí lo que debemos de buscar también es nuestra comodidad, el sentido común que os decimos siempre y la salud clave, uy, clave, la salud mental pues al final son la clave, ¿no? Al final necesitamos buscar pues nuestra comodidad y sí que es cierto que hay algunos alimentos que nos pueden ayudar sobre todo con esa sintomatología, pero que no necesitamos cambiar nuestra alimentación completamente dependiendo de la fase, sino utilizar esos alimentos estratégicamente, incluirlos estratégicamente dependiendo de los síntomas o dependiendo de la fase en la que identifiquemos que estamos. Entonces, el hierro, ¿no? Un mineral que las mujeres podemos tener las necesidades incrementadas porque al final, cuando estamos menstruando, la pérdida de hierro es mayor. Y además, si hacemos ejercicio, el metabolismo del hierro pues, también puede tener cambios por la hormona epsidina, que solo podríamos ver también en analítica. Por eso somos también pesadas con el tema de las analíticas. El ejercicio además también puede provocar pues, pérdidas adicionales por sudor, orina, hemólisis por impacto y posibles daños intestinales. Y una alimentación insuficiente, pues al final pues, va a agravar síntomas como el cansancio o bajo rendimiento, dificultad para concentrarse, y por eso sí que deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de alimentarnos. Después, antiinflamatorios naturales. Al final tenemos que tener en cuenta que en la menstruación estamos pasando por o se está produciendo un evento inflamatorio y entonces aumentar la ingesta de este tipo de sustancias antiinflamatorias pues nos puede ayudar con esa sintomatología, teniendo en cuenta lo dicho antes, ¿vale? De que el dolor no es normal, sobre todo si es severo, pero sí que nos puede ayudar pues con esas molestias que tenemos. Pues algunos antiinflamatorios naturales, pues el jengibre y la cúrcuma, sobre todo mezclados con la pimienta. Alimentos de color morado rojizo, como son la remolacha, las uvas rojas, arándanos, frambuesas. Alimentos en omega 3 que con esto también somos bastante pesadas y os lo pautamos muchas veces en forma de suple, porque muchas no coméis
mucho pescado. Entonces, pescados grasos, sobre todo de tamaño pequeño, como el arenque, emperador, sardinas. Y de origen vegetal, pues tenemos las nueces y una gran fuente de omega 3 también son las semillas de lino molidas. Y después las especias, que al final esto también es muy fácil de introducir en nuestro día a día y nos ayudan con ese aporte de antioxidantes, que son el perejil, romero, albahaca, orégano, el cacao y la canela también, y el café y té, aunque con esto sí que tenemos que tener cuidado por el tema de la cafeína, porque al final se pueden ver incrementados ciertos síntomas, incluso su efecto también, ¿vale? Em, en la nutrición en el síndrome premenstrual, al final la clave sería tener un equilibrio entre estrógenos y progesterona, pero pues la mayoría de mujeres sí que experimentamos algún síntoma relacionado pues, con la menstruación o antes de la menstruación, tanto físico como emocional como digestivo, ¿vale? Entonces, cuando estos síntomas son incapacitantes, como hemos dicho antes, habría que revisarlo en consulta, pero al final el síndrome premenstrual es multifactorial. El factor más estudiado por el que ocurre sí que es cierto que es el desequilibrio de hormonas, pero luego también hay razones genéticas, alteraciones tiroideas, de neurotransmisores, de deficiencias nutricionales incluso. Por eso la importancia de la nutrición para este síndrome premenstrual, ¿no? Y el ejercicio, que el ejercicio también nos ayuda a mejorarlo y por eso recomendamos siempre mantener esta actividad. Desde la nutrición, pues el, el mayor error normalmente es evitar el consumo de hidratos. Sí que es cierto que dependiendo de la fase en la que estemos pueden ser más o menos interesantes o pueden tener un efecto diferente, o sea, mejor dicho eso, ¿no? Que el efecto es diferente porque siempre van a ser importantes. Pero además de ello, pues asegurar una buena ingesta de micronutrientes, pues ricos en alimentos ricos en magnesio, calcio, vitaminas como la A, C, E y el grupo B, zinc, omega 3, las crucíferas, especias, moderar la cafeína, que es lo que os he comentado antes, porque sus efectos se pueden ver intensificados durante la fase, sobre todo premenstrual. Luego, si necesitáis ejemplos de cada uno, me lo decís, porque empezar a decir ejemplos de todo me resultaba un poquito pesado y igual me hacía un poco No, bola. yo creo que así además se está entendiendo súper guay. Y después, si quieres, y si a ellas les parece, abrimos más micros o ponemos como más pregunta y si hace falta o tuviéramos dudas de algo, pues lo ponemos en Vale, chat. ¿Vale? vale, perfecto. Vale. En cuanto al hambre y al antojo, ¿no? Algo que nos preguntáis mucho, que todas tenemos como mucho miedo, mucha ansiedad, y eso mismo nos crea más ansiedad, ¿no? Ese miedo, ese desconocimiento que tenemos. Durante la fase lútea es normal, ¿vale? Sentir más hambre y tener más antojos. Es que realmente es algo fisiológico también, porque tras la ovulación, el aumento de estrógenos y progesterona también eleva ese gasto energético en reposo, unas 300 calorías aproximadamente. Entonces, esto puede explicar esa sensación de mayor apetito, ¿vale? Además, aparte de eso, se te produce también una ligera resistencia a la insulina, que es fisiológica. Y esto, pues, bueno, y cambios en los neurotransmisores como la serotonina. Y esto, pues, puede desestabilizar la glucosa y aumentar, pues, esa sensación de hambre. Además, los antojos es verdad que se nos dan especialmente por alimentos ricos en carbohidratos y grasas, como son, por ejemplo, el chocolate. Pero bueno, estos son más frecuentes en la segunda mitad del ciclo y se pueden ver también intensificados justo antes de la menstruación. Pero como he dicho, no nos debemos preocupar, al final debemos de entender nuestro cuerpo tiene una base fisiológica, también emocional, porque nos generan pues esa sensación de bienestar, ¿no? Pero al final, pues el conocer su origen también nos ayuda a nosotras a normalizar ese sentimiento y a reducir esa preocupación. Después algo que todas nos cuesta un poquito, o bueno, por lo menos a la mayoría, yo soy una de ellas, que es la hidratación, que nosotras también somos muy pesadas, os lo ponemos en la aplicación, 2 litros de agua diarias. Pero bueno, sí que es cierto que es un pilar básico de la salud y debe de cuidarse siempre, pero sí que es cierto que durante la fase lútea las necesidades pueden verse un poquito más incrementadas por lo que hemos comentado antes, ¿no? Esa retención de líquidos que pueden ser un poquito mayores por la temperatura corporal aumentada. Y al final también una peor tolerancia al calor. Al final entramos en un ciclo en el que el agua, bueno, pues esa hidratación la necesitamos. Y una forma muy sencilla de comprobar si estamos bien hidratadas es
observar el color de la orina, que nunca debe ser muy oscura, debe ser más bien clarita, y también pues evitar el tener esa sensación de sed. Al final, cuando tenemos esa sensación de sed, el cuerpo ya nos está indicando esa deshidratación, entonces debemos de evitar llegar a esa sensación. Y después es lo que os he comentado antes, ¿no? De las fuentes de energía. A lo largo del ciclo menstrual, los cambios hormonales influyen en qué sustratos van a utilizar más o menos. Y sí que es cierto que en la práctica, pues aún falta mucho por saber y lo más importante es asegurarnos una ingesta adecuada de todos los macronutrientes durante todo el ciclo menstrual, aplicar la lógica y aplicar lo que a nosotras nos sienta bien. Pero la realidad es que en la fase folicular, pues sí que usamos más el glucógeno, es decir, em, hacemos más uso de los hidratos de carbono y utilizamos menos las grasas y las proteínas, por lo que es un buen momento para aprovechar, tanto para los entrenamientos o para el día a día, el consumo de hidratos de carbono. Y en la fase lútea, pues será al contrario, hacemos un mayor uso de las grasas o de las proteínas, depende de cómo el cuerpo use esas grasas, y menor uso de hidratos de carbono. Pero al final es lo que os decimos, que falta mucho por saber, cada persona respondemos diferente y al final debemos buscar pues qué es lo que a nosotras nos hace sentirnos mejor, cómo nos sentimos con más energía, con menos, y al final prueba y error. Hay que ir probando. Em, y bueno, y luego ya lo que yo siempre recomiendo es, durante toda la charla he ido diciendo pues que el registro del ciclo hormonal es muy importante. Os he dado unos parámetros en los que podemos fijarnos. Si queréis después por el grupo de Lenus os puedo dejar la plantilla, porque tengo una plantilla, pero aquí no la he podido añadir, he sido incapaz. Y si queréis os la puedo dejar para que la tengáis en el día a día, porque lo recomendable, aunque al principio pueda ser un poco tedioso, es ir rellenándola todos los días, por lo menos hasta tener una base de cómo funcionamos y de cómo responde nuestro cuerpo, porque al final ahí también podemos llegar a ver si cuando estamos más estresadas, bueno, pues eso cómo nos afecta, o si estamos más tranquilas, nuestro cuerpo cómo responde pues a la alimentación, a los entrenamientos, dependiendo de la fase. Y eso, que si os interesa lo podemos dejar por el grupo. Gemma dice que sí, que dejas la plantilla. Yo a esto añadiría lo que, o sea, lo que ya habías dicho antes, ¿no? Que muchas veces nos perdonamos porque conocemos exactamente lo que nos está pasando. Chicas, yo voy a activar, no sé si se podía, o sea, no sé si es que yo he bloqueado los audios. Voy a intentar activaroslo por si tenéis dudas y quien quiera que lo ponga. Pero es verdad que yo, desde que también conozco el ciclo, y yo no lo tengo fácil porque yo sí soy de las personas que siente ese dolorcillo, esa molestia en la ovulación, y a partir de ahí me guío, te perdonas mucho, porque cuántas veces con respecto a los antojos. Joder, es que, ¿y ahora por qué me apetece esto? Si llevo no sé cuánto tiempo haciéndolo súper bien y esto lo otro. Ojo, que es que igual desde el punto de vista fisiológico está ocurriendo algo que se me está demandando y me aparece ese pepito grillo pidiéndomelo. Vale, pues me entiendo. Después tomaré la decisión si me lo como o no. Pero muchas veces lo que nosotras vemos es el enfado, la culpa. Es que no sé por qué ha pasado esto. Y ese saber, ese conocer es un poco ese arma de doble filo. Sí. Solicitar a todos que reactiven el audio. Vale, chicas, lo dicho, voy a solicitar que reactivéis la que le da la gana que lo reactive, ¿eh? Y que la que no, no, no estáis obligadas. Vale, ya estáis. Al final es eso, yo creo que el saber es poder y el tener información pues nos da pues esa facilidad o esas claves para saber cómo estamos en cada momento y cómo podemos actuar o si tenemos que pedir ayuda incluso. Mm. Totalmente. Quería también puntualizar una cosa que has hablado sobre aumentar el agua en la fase lútea junto con la retención. No tiene nada que ver con el ciclo, pero ¿cuántas veces hemos estado hablando con chicas, igual alguna de vosotras se siente identificada, que decía, es que retengo mogollón de líquidos, es que es una burrada, pero bebes, es que no bebo nada. Bueno, todo lo que tú no le aportes a tu cuerpo va a tender a me lo voy a quedar Mm. para mí, porque no sea cosa que esa mujer no decida beber nunca más y yo me quedé deshidratada. Entonces, una herramienta que es fundamental y básica para todas esas retenciones que son muy molestas es beber. No, esto parece una tontería, pero es que
es Mm. básico. Y como lo habías dicho, quería puntualizarlo para que no se nos olvide. Yo, de hecho, es que tengo una sed ahora mismo brutal y estaba pensando en lo mal que lo estoy haciendo, pero... Vale, chicas, no sé si tenéis alguna duda o alguien quiere aportar Yo algo. te quería preguntar una cosa. Sí, Con temas síntomas que has comentado, el flujo del moco y demás, sobre todo enfocado hacia mujeres ya que entran en perimenopausia, que ya empiezan como a perder ciclo un mes sí, un mes no, que ya las como más despistada, ¿se pueden mantener esos mismos signos o cambian en cuanto a cambian. temperatura, moco y demás? A ver, al final cambian porque las hormonas también están bailando mucho más y al final que el ciclo, o sea, si se va alejando, las hormonas empiezan a decaer, entonces todo esto va cambiando. Vale, Normalmente están más sequitas, sí. La vale. temperatura, importante. Perdón, es que tú una vez dijiste lo de los 10 años antes de, de tener la menopausia. Dilo, dilo, crea ese miedo. A todo el no, mundo, como nos lo creaste a nosotras. no, que la perimenopausia al final es esa etapa antes de la menopausia, ¿no? Y la perimenopausia puede empezar 10 años antes de la menopausia. Y la menopausia es, ya se da la menopausia cuando llevamos un año completo sin la menstruación. Así que lo empezamos 10 años antes. O sea, cágate Exacto. lorito. Que nosotras seguimos divinas, estamos estupendas, estamos en nuestro puñetero prime. Pero lo mismo estamos. Pero por eso Chicas, es clave empezar a hacerlo todo antes. Pero Claro. incluso, o sea, cuanto antes. Mm. y muy guay también lo que había preguntado Ana sobre la diferencia, porque al final cada etapa de nuestra vida dentro del ciclo tiene una sintomatología porque las hormonas no son las mismas. Y lo Exacto. que habías dicho, Naroa, esto no tiene nada que ver tampoco. Ya sabéis que yo soy la que siempre acaba dando un pequeño inciso, pero cuando estamos más sequitas a nivel también vaginal, lo que más viene la mujer cerca de la menopausia, que es que no tengo tanta hidratación, ya no solamente el hecho de decir, pues por ejemplo, a nivel de relaciones sexuales, que es una odisea cuando de ser cómodas pasan a ser algo más molesto, que es una fricción más incómoda. Son las infecciones. Al final, También. esa barrera que teníamos que nos estaba protegiendo de cualquier invasión bacteriana o lo que sea, o proliferación de cualquier tipo, pues de repente se está yendo. Entonces, claro, no podemos juzgar tampoco la sintomatología que estamos hablando del ciclo en plena etapa fértil con una cosa u otra. Y quería puntualizar una cosa que has dicho muy guay, Naroa, que es lo de sentido común. Hay muchas veces en Instagram que vamos a escuchar, por ejemplo, en el entrenamiento, ¿vale? Entrenamiento según tu fase del ciclo. Alimentación según tu fase del ciclo. Mira, es súper guay. El reclamo es a la orden del día. Yo lo guardaría. De hecho, yo alguna vez en mi vida lo he guardado. Pero seguir una alimentación que no vaya en consonancia con la linealidad de tu trabajo, tus horarios, tus preferencias, está abocada completamente al fracaso. Es cierto que según el momento de nuestro ciclo tendremos nutrientes óptimos o menos óptimos, ¿vale? Pero cambiar, por ejemplo, los hidratos de carbono, porque a mí me dijeron que antes de la regla me voy a inflamar más, bueno, y el alcohol también, también va a ser un detonante de que tengamos más dolor. Y hay mucha gente que eso no lo cambia. Es decir, Ya. hay veces que escuchamos según lo que queremos. Nosotras invitamos siempre a que al final no nos obsesionemos con eso y no pensemos solamente en mi cuerpo como molde para hacer lo que queramos, sino mi cuerpo como herramienta a la que nutrir, que es entonces cuando funcionará bien y tendrá las mejores de las respuestas. Mm. Entonces, me ha molado mucho eso que habías Sí, comentado. exacto. Y al final con el entrenamiento pasa un poquito lo mismo. O sea, hay personas que el primer día de regla pues, se sienten con una energía brutal, dan los mejores resultados en el entrenamiento. Yo también soy de esas. Pero otras, sin embargo, están muy cansadas, están pues con esa niebla mental de que no pueden tirar del carro. Pues al final cada persona lo vivimos diferente y pues lo que tenemos que hacer es conocernos para poder tirar de nosotras en cada momento o por lo menos conocernos para no frustrarnos y no decir puedo dar más de mí o debería dar más que puedo dar más de mí, debería dar más de mí. Pues Sí. quizás no puedes, quizás hoy no puedes. Totalmente. Y eso viene mucho de la mano con, por ejemplo, los mensajes de, en la fase, teóricamente es así, en la fase de, en el periodo de ovulación, la mujer dispone de más fuerza y es cuando podemos batir nuestro récord en entrenamiento, teóricamente. Y me parece genial para quienes los libros se les pueda aplicar perfectamente y no tengan contextos vitales, generalmente las personas los tenemos.
Y una de las charlas, que no sé si a todas estuvisteis, fue también de entrenamiento y Cristina explicaba muy bien esto, que decía, muchas veces las mujeres cuando estamos muy bajitas o más decaídas, lo que tenemos es un chute de energía desde dentro a modo de estado de alarma y nuestro sistema nervioso se dispara y es cuando podemos hacer los máximos. Y yo me he castigado mucho, mucho tiempo. Ya sabéis que yo tenía problemas con el deporte y yo si en la ovulación no hacía récord, es que era una mierda. Porque claro, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y tenemos que tener también cuidado con esos mensajes. Por eso... Mm, Sí, sí que es cierto que yo no me he metido mucho hoy en eso porque al final se iba a alargar bastante porque es un tema que da para mucho, pero bueno, que si hay interés también se puede hacer otra videollamada hablando más sobre si habría que cambiar el entrenamiento dependiendo del ciclo menstrual o qué es mejor, si hay que dejar de entrenar incluso, ¿no? Que a veces se habla de eso también. También se podría hacer si hubiese interés. Ya, ese está guay. Yo, si alguien quiere comentar, podéis comentar, ¿eh? Si no, una vez hagamos la cháchara ya, lo cortamos. Podéis poner por el chat cualquier cosa sin tener que hablar, ¿eh, chicas? Pero siguiendo con lo que tú dices, dejar entrenar o no, no sé si esto lo compartiréis vosotras. Yo sí soy más laxa conmigo misma previo a la regla porque es como, Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que ir ahora si quiero solamente estrangular a alguien? Hay veces que me pasa. Entonces, lo que yo pasa, quiero, dime, Cintia. que yo quiero preguntarle una cosa, bueno, a vosotras. Dile, ¿Cómo dile. sé, o sea, qué día hay, por ejemplo, cuántos días sé que estoy con la regla? ¿Cuándo sé que empiezo con la fase folicular? Más o menos, ¿hay días estipulados? Porque si yo no lo noto, o sea, yo estoy con la regla ahora mismo, me vino ayer. ¿Cuándo sé que, o sea, si me tiro La una fase semana folicular es manchando, el día uno de la regla. Eso es. vale. Y después, yo ahora me tiro 5 días manchando, por ejemplo. Termina en esos 5, cuando termino de manchar, es que eso es lo que, no sé. Ahí, no sé si me entendéis lo que os quiero Sí, preguntar. pero Y no, ahí, no diferencies la fase folicular de la menstruación. Es decir, la menstruación se da en el día uno de la fase folicular. Eso es. Cuando se vale, desprende la parte, o sea, ese nidito que se le estaba creando para ese niño que finalmente, o sea, ese feto que finalmente no vamos a albergar, se desprende y eso es el día uno del siguiente ciclo. Siendo que si tú tienes una vale, duración de menstruación de 5 días, tú ya llevas 5 días en un ciclo, en el siguiente, aunque tú estés vale, desprendiéndote esa pared que habían creado tus estrógenos poquito a poco. Al final eso no es el óvulo es muy pequeño. Lo que tú acabas vale, eliminando es la pared del útero que iba a ser ese cojín mullidito para tu bebé, nutrientes, etcétera, pero no vale. es, ¿vale? Y después Sí, la que ovulación al normalmente, final. Sí, no, habla, no, habla. la ovulación es más o menos a los 15 días del primer día que te baja la menstruación. Sí, normalmente Más o menos. debería de ser antes del día 20. Vale. Es que yo tenía un problema que he manchado 2 veces. Bueno, en diciembre he tenido 3 veces la regla, pero ha sido, bueno, la ginecóloga me ha cambiado las pastillas porque piensa que ha sido porque un componente de la pastilla no me estaba sentando bien. Y me ha pasado 2 veces en 6 meses. Y justo coincidía que era a los 15 días, más o menos, de la regla. Lo que pasa es que sí, ahora he tenido regla y después regla otra vez porque he terminado las pastillas. Entonces he Ya. tenido como Vale, 3 reglas en un mes. vale. Sí que es cierto que yo tenía intención de hablar de las pastillas anticonceptivas, pero finalmente no lo he hecho porque no quería crear como mucha controversia o mucho esto. Al final tenemos que tener claro que la pastilla anticonceptiva, cada una tenemos nuestra razón para tomarla y es válida, por supuesto, pero al final el ciclo queda anulado, ¿vale? Al final el sangrado es de privación. Entonces, no hay ciclo menstrual natural como tal. Entonces, Exacto, sí, es eso como de ya. mentira. ¿Cómo? Como si fuera de mentira, un sangrado falso realmente porque los óvulos están dormidos. Exacto, no Exacto, se ha desprendido el Los óvulo. ovarios, perdón. Exacto, los ovarios están dormidos. exacto. Vale, no, sí, yo es que sí la tomo por bello y tal, y llevo muchos años tomándola, pero es verdad que ahora sí la he cambiado, me la ha cambiado la ginecóloga y justo ayer empecé las nuevas, no sé cómo me va a ir, o si al final las voy a terminar dejando. Vale. No, sí que es normal durante los primeros 3 meses tener pues esos manchados, síntomas un poquito más molestos, porque al final el cuerpo se está adaptando, ¿vale? Puede tardar hasta 3 meses, está considerado normal esa adaptación, pero todo esto háblalo con la ginecóloga porque al final Sí, ella valorará si te están sentando bien
o habría que hacer un cambio. Sí, De todas. bueno, esta antigua llevo yo por lo menos 20, casi 20 años tomándola. Yo empecé a tomarla muy jovencita y por eso me extrañó que con tantos años empezara a tener esto. Y la ginecóloga me comentó que era que había un componente que mi cuerpo ya no estaba absorbiendo, que ya lo estaba rechazando. Entonces voy a probar con otra y si no, pues terminaré dejando. Vale. No, sí, al final el cuerpo, dependiendo de la etapa en la que nos encontramos, responde diferente a las Mm, anticonceptivas también, es normal. también. Y Naroa, Vale, para mí no hubieras, a ver, podemos hacer, es que yo haría otra charla solamente de esto y si queréis intervenimos varias. Yo como farmacéutica, tú desde el punto de vista salud hormonal y si quiere, Ana, es que justamente ahora me estás apareciendo tú en pantalla, tú desde el punto de vista, por ejemplo, en la que muchas veces lo acaban recetando, que es pues ovario poliquístico, una serie de cosas Sí, para hablar, uno, de la utilidad, dos, de la sintomatología, o sea, los efectos secundarios, y tres, de las posibilidades que tenemos muchas veces cuando hay un diagnóstico rotundo y una receta, porque en nuestro caso, ya os digo, lo que vemos muchas veces es que no hay segunda opción. Por ejemplo, en un ovario poliquístico, la ginecóloga te ha dicho que tienes ovario poliquístico, te ha recetado las pastillas y tú no sabes bien por qué y el motivo por el cual las tienes que tomar, pero bueno, sí porque era bueno o tengo mucho dolor, o tengo mucho acné, o tengo mucho tal, entonces las vamos a tomar. Y yo creo que sería un tema súper importante porque hay veces oye, nunca vamos a, y menos yo como farmacéutica, yo amo la medicina, la investigación, todo lo que queráis, pero nunca estaré a favor de parchear un problema porque no estás poniéndole solución, lo estás tapando. claro. Entonces, eso sería muy interesante y un tema que probablemente a muchas también les interese. No sé cómo lo veis, chicas. Sí, yo A mí creo me que es muy encanta. interesante, pero también da para mucho. Sí. Bueno, pero por eso seremos tres personas hablando y lo pondremos también por Sería email. guay, sí. Pues chicas, si tenéis dudas, lo ponéis y si no, pues cerraremos ya. A mí me ha gustado mucho, de verdad, Nara, me encanta cómo lo has explicado. No Gracias. sabía Me he quedado flipada. Lo del Es al dar segundo. al compartir, te sale abajo como una opción que no sé cómo pone, edición o no sé cómo pone, ya te diré. No, no, tía, sino lo que habías puesto es lo de el cuello del útero. Ah, vale. Sí, lo otro ya me lo explicarás, porque si no yo Vale, vale. también yo hago muy mal las presentaciones, si no estoy yo así, esto. Pero lo del cuello del útero y la cercanía, la dureza, el esto, el otro, no tenía ni idea. Pues eso indica mucho, o sea, nos da mucha información eso. Y al final es algo que una misma se puede palpar, o sea, que quizás Totalmente. no se habla tanto de ello porque al final pues es un tema tabú, eso pues al final pues ya sabes, ¿no? La gente le da un poco como de pudor, eso de tócate, de esto le da un poco de pudor, pero sí que es cierto que el tocarnos, el vernos, el mirarnos, pues da mucha Como el información. pecho. Mira, yo me Exacto. voy a ir a otra rama. No sé si vosotras tenéis quistes en los pechos. Yo tengo muchos quistes en los pechos. Es tipo hormonal. Yo no tengo siempre quistes en el pecho. Lo único, a ver, Gema, no entendía nada del tema de los ciclos y con los seguí me volvía loco cuando me preguntáis la fase en la que estoy. Me queda mucho más claro. Pues, Gema, ya está claro. Si hace falta, se explicará esto las veces que se necesite. Porque es Era muy el fin de importante. de la charla. Sí, Claro, pero pues siguiendo un poco con la sintomatología, lo que es normal, lo que se habla y lo que no. ¿No sabéis la de veces, chicas, que yo he ido al médico casi llorando, pensando, tengo algo, porque, o sea, bultos así de grandes, así, pero yo me toco mucho el pecho. Aparte es verdad que yo tengo quistes dolorosos y son todo de tipo hormonal. Previo a la regla, pues mira, me sale un mogollón. Si esto no lo hablamos y a cada mujer le entra un infarto cada vez que se toca el pecho y se nota un quiste, pues oye, es que creo que nos debemos ayudar un poco entre nosotras en plan, oye, esto he ido al médico, me han dicho que es normal, o sea, que liberarnos un poco de lo que es normal, coño. sí, 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 totalmente. Pues bueno, lo he dicho, a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Ana, ¿quieres decir algo? Nada, no Ay, es que te lo vi a ti dicho. y digo, Que era que el fin de la charla este era eso, enseñaros a conocer el ciclo y que eso, que os conozcáis vosotras mismas. Aún así, yo creo que también estaría guay. Les hacemos también como el checklist que habías puesto tú, Naroa, que Sí. está súper guay. Vale. También con cada fase.
En plan, si notas esto y esto y esto, lo más probable es... Ah, y con más probable, y cierro y me callo, que sabéis que soy muy pesada, todo lo que se ha dicho es en base a la teoría y lo más probable. Muchas Exacto. veces hay personas que vamos a ser completamente diferentes. Ya os digo, yo hubo un tiempo que estuve tan enfadada conmigo misma por tener una mini depresión 2 semanas antes de la regla todos los meses sin reconocerme, que al final dices, joder, da igual con quién lo hables, y yo lo que quiero es no entenderme. Y las demás personas no lo están viviendo como tú. No es que, oye, no va mal la cosa, pero igual podemos trabajarlo desde el punto de vista no de la alimentación, sino también autocuidado, que parece que es una tontería, pero es que en la mujer la parte de la atención, el estrés, el mimo hacia nosotras, si realmente lo hiciéramos tantas veces como nosotras acabamos proclamándolo o recomendándolo, joder, tío, iríamos de puta madre y los cambios físicos se notan mucho. Sí. Es una, Mm. una cosa que decimos siempre. Y ya está, Narva. Ya te toca decir adiós y yo me callo ya. Nada, pues muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, también nos podéis escribir en cualquier momento por el chat y cualquiera de nosotras os lo resolvemos bueno, si alguna tiene alguna duda, ya me lo preguntará o lo podéis incluso poner por el grupo porque nosotras os vamos respondiendo también. Mm. Y nada, pues muchas gracias por asistir Bueno, y y espero que chicas, os haya gustado. si hay alguien que sea de Insta, que ya había puesto el enlace, me habláis a mí y yo intentaré también mandaros si enviamos cualquier infografía y demás. ¿Vale? Y nada, Narva, muchísimas, muchísimas gracias. Teresa, el otro día me estaba acordando de ti. Muchos, muchos, muchos besitos y espero que os haya gustado. Vale, hasta luego. Adiós.